Dios ha sido. Bienvenidos al 76 aniversario de Iglesia Bautista Oreb, Tecpan, Guatemala. Iglesia Oreb comienza su organización en 1928, cuando un grupo de cristianos evangélicos, deseosos de estudiar la Biblia y ganar a sus paisanos para Cristo, se reunían en una panadería, con la excusa de tomar café porque en ese tiempo no se tenía la libertad de estudiar la palabra de Dios. El grupo fue creciendo y adquirió un terreno donde se construyó un templo de adobe, que el sismo de 1942 destruyó, por lo que a partir de entonces se inició una campaña para la construcción del nuevo templo, bajo el liderazgo de la misionera Ángela Viera, el hermano Pedro Zanik y el entusiasta joven Daniel Moscoso. El 25 de junio de 1943 se organiza una congregación con el nombre de Oreb, y un mes después se inaugura el nuevo templo. Además de los hermanos ya mencionados, eran fundadores de la obra también Matilde de Moscoso, Feliciano Higueros y señora, Tomás Galindo y señora, Bernabé Guaján y señora, Pablo Serech, Francisco Santizo, Margarito Álvarez, Catalina Galindo y María Viera. Su pastor visitante era el reverendo Rodolfo Cruz Aceituno de la capital, procedente de la iglesia independiente Getsemaní. El 30 de enero de 1946, con la visita del misionero Pablo Bell, y después de estudiar las doctrinas que los bautistas sustentaban internacionalmente, decidieron por voluntad propia constituirse debidamente como iglesia bautista, bajo el ministerio de otras iglesias ya constituidas en nuestro suelo patrio. Previo, optaron por el bautismo bíblico. Era pastor de la iglesia el hermano Daniel Moscoso Nájera. De manera que son a partir de esta fecha 76 años de ministerio y de adoptar la doctrina bautista. Después, bajo el pastorado del reverendo Rubén Rosales, por los años 60 se construye un hermoso templo que era motivo de admiración para quienes visitaban Tecpan. Lamentablemente, el terremoto de 1976 lo destruye, dejándolo completamente inservible, ocasión en la cual también fallece el entonces pastor de la iglesia, reverendo Clemente Garay. Se cuenta que el primer domingo después del terremoto, los pocos hermanos llegaron al lugar donde se encontraba el templo, y bajo un árbol de durazno que estaba en el patio, dieron gracias a Dios y se consolaron por lo sucedido. A partir de esa fecha, el liderazgo de la iglesia, que contaba con un máximo de 10 miembros, es tomado por el hermano Margarito de Jesús Girón, y bajo su ejemplo y tenacidad y la ayuda incansable de los hermanos de la iglesia y de hermanos de la Convención de Iglesias del Sur de los Estados Unidos, se levantó el nuevo y espacioso templo a finales del año 1977, quedando de pie nuevamente la iglesia. Al paso del tiempo, la Iglesia Bautista Oreb de Tecpan, Guatemala, ha dado frutos de su misión, formando generaciones de ministros y laicos que han emigrado por razones diferentes a otros lados de la República. De la misma manera, la época de dificultades se ha presentado tanto en su doctrina como en su estructura, naciendo de estas otras congregaciones que actualmente mantienen un ministerio. De esta manera, a partir del año 1978, con la asistencia de hermanos de la aldea Chirijuyú, se establece un centro de estudios bíblicos en esa aldea, de donde varios hermanos como Margarito Girón, Germán Bala, Sara de Bala, Marcela Santizo, Pedro Axivinac, Blanca de León y otros, bajo la dirección del Señor y a través de muchos esfuerzos y con el peligro de la guerra civil y difícil acceso al lugar, viajaban a dicho lugar para establecer el centro de estudio bíblico. Esto se desarrollaba en la casa de la hermana Nicolasa Zanik, quien se dice que antes de ser cristiana aborrecía al evangelio, y era de tal manera que solo al ver a hermanos llegar al lugar se le revolvía el estómago. Sin embargo, el Espíritu Santo hizo la obra en su vida y se convierte en la primera cristiana del lugar. El número de hermanos creció para que al final se estableciera Iglesia Bautista Arca de Noé,
a principios de los años 80, con la construcción de un templo en un terreno donado por el hermano Carmen Sanín. En los años 90, de nuevo Iglesia Bautista toma el reto de expandir la palabra de Dios, cuando un grupo de intrépidos hermanos, siendo ellos Teres Okesh, Leonel Kessler, Arturo de León Ordóñez, Germán Balapacay, viajaban a pie desde esta cabecera municipal hasta la aldea de Xepac, para visitar y empezar un centro de estudios bíblicos los domingos, en casa del entonces ya asistente a la iglesia, hermano Ignacio Cuá. Al final de esta década se compra el terreno y con la ayuda de varios hermanos se construye el templo de lo que hoy en día es la Misión Bautista Vida Nueva de la aldea Xepac, a 18 kilómetros de este lugar, actualmente atendida por el hermano Germán Balapacay. De la misma manera, también las generaciones se renovaban. Los jóvenes de ese tiempo, al igual que las organizaciones de la misma iglesia, se caracterizaban por las celebraciones de cada una de sus uniones. Mientras la iglesia crece, la Unión Juvenil Senderos de Luz demandan ser atendidos para las prédicas en las reuniones juveniles. Y es de esta manera que se nombra al entonces estudiante del seminario Sergio Isaac Rabinal Díaz para ser el pastor de jóvenes. Luego, a partir de la necesidad de atender a una iglesia creciente, se ordena al ya profesor en teología Sergio Rabinal como pastor general de la primera iglesia bautista Oreb. Para la década de los años 2000, la estructura física del templo se amplía, se construyen nuevas aulas y bajo la dirección del nuevo liderazgo del hermano Francisco Santizo y otros hermanos, y cumpliendo con la misión hacia su comunidad, constituyen el comité de construcción de ampliación de las instalaciones del templo en aulas para la escuela dominical. Sin embargo, al verse avanzada la obra de construcción, se retoma la visión de fundar un colegio en proyección social para el evangelismo de los niños y jóvenes, por medio de la educación cristiana dentro de una institución educativa. Entonces los hermanos entusiastas Francisco Santizo, Nolvia Flores, Jeremías Serech, Francisco Colón, toman dirección del mismo y realizan los trámites legales, y es así como en el año 2006 se funda el Colegio Mixto Cristiano Oreb, siendo su primer director y maestro de primer grado el profesor Freddy Lares, la primera maestra de preprimaria, hermana Sara Suseli Balapacay, y como secretaria y contadora, la hermana Mayra Yanet Mota Pinzón. Actualmente el colegio cuenta con los servicios de preprimaria, primaria y el nivel básico. El ministerio celular es la forma de trabajo de comunión y evangelismo. Se divide en célula de mujeres, jóvenes, varones y matrimonios. En ministerio donde cada una de ellas realiza su esfuerzo y trabajo para predicar el evangelio y la sana doctrina. Hoy honramos a las familias de los hermanos que a través de los años han dejado su legado en esfuerzo, recursos, amor y trabajo en la obra de la Iglesia Bautista Oreb, los que están con nosotros y a los que ya partieron a la patria celestial. En estos últimos años, la mano de misericordia del Señor está en Iglesia Oreb. Es una iglesia viva, con todos sus problemas, desafíos, retos, aciertos y desaciertos. Sin embargo, la misericordia del Señor está con nosotros, y por eso hoy damos gracias a Dios, porque su gracia y favor ha estado con las generaciones y seguirá estando con nosotros. Gracias al Señor Todopoderoso por estos 76 años de Iglesia Bautista Oreb de Tecpan, Guatemala. Dios, grande es tu fidelidad. Ha sido bueno. Dios ha sido